concurso literario. Uno es un pibe que manda un concurso, sale tercera mención, ponele, y descubre que en segundo puesto está un escritor famoso que él admira. Entonces le pide a la organización del concurso que le pasen los datos y empiezan un diálogo epistolar. También es como que también el cuento tiene eso de otra época que queda muy lejano, pero que también tiene como cierto misticismo, romanticismo, Me encantó. o lo de el mundo analógico. Sí, De hecho se llama Llamadas Telefónicas. Claro, claro, me encantó. Y nada, me parece que tiene una conexión diferente. Y después, en ese intercambio epistolar de este pibe que quiere conocer mucho más sobre su ídolo, que él esperaba que la respuesta del ídolo fuera diferente, se da cuenta que el tipo se entusiasma viendo el entusiasmo de él, y también creo que lo que se deja flotar en el relato es como que él también Sensini se da cuenta que es un tipo que está muy solo, el otro pibe que le escribe, y por eso le empieza a contar de las familias, empiezan a intercambiar fotos, y también creo que ve ve en este chico, Velano, el hijo que no tiene. Me parece que también Sensini tiene como un trato especial con él, porque proyecta al hijo desaparecido, que el padre al principio quiere fingir demencia como que está desaparecido, porque en el relato empieza a contar como que, bueno, supuestamente está perdido por algún país de Latinoamérica, pero sabe que en el fondo fue secuestrado y lo más probable es que esté siendo torturado o haya sido desaparecido. Y además también el mundo de la literatura, ¿no? El mundo de los concursos literarios, de cómo sobrevivir siendo un escritor. Me acordaba también alguna entrevista de Claudia Piñeiro diciendo, bueno, cuando me piden que recomiende algo, y digo, y participá en un concurso. Así que cuando leí esto me remitía a eso, ¿no? Esa gimnasia de, bueno, che, si te enterás de algún concurso avísame y vamos anotándonos y presentar el mismo cuento en diferentes concursos. Hacer la gran Bolaño. Claro, nadie se va a dar cuenta. Yo precisamente lo doy en mis talleres, el relato lo doy por varias razones. Primero, para que ingresen a la obra de Bolaño, que es inmensa, a la poesía de Bolaño también, pero también porque Bolaño en este cuento nos plantea esto de que ellos jocosamente, que se llamaban los cazafortuna, los cazarrecompensa, no sé cómo era el apodo específico que le ponía a la mujer, la esposa de Sensini, y nada, jugaban a hacer trampitas, decía, bueno, vamos a usar el mismo cuento y le cambiamos el título. Yo lo que les planteo, muchas veces lo que les planteo a los chicos en el taller, no es llevar eso al extremo, pero decirle, a veces hay cuestiones que son muy relativas con respecto a un mismo cuento. Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo, un mismo cuento, de hecho yo lo he puesto a prueba y he ganado un concurso, ahora ya proscribió, creo que la causa debe haber proscripto. Yo una vez gané un concurso utilizando los mismos cuentos, pero cambiándole el sexo de los protagonistas y cambiándole el contexto. Entonces yo lo que les planteo a mis alumnos es hacer un poco la gran Bolaño, pero para poner a favor nuestra literatura y decir, bueno, suponete que estamos contando una escena donde yo estoy hablando con Bir y Bir me está escuchando de determinada manera, Bueno, ¿cómo sería el relato contado de la misma perspectiva, pero de la mirada de la mujer? ¿Qué está pensando ella? ¿Cómo llegó a esa escena? ¿Cómo llegué yo a esa escena? O si no, ¿cómo sería el mismo relato contado de él que está en la pecera? Entonces, bueno, en realidad lo que se está planteando ahí en lo relativo es cuál es el relato en realidad, o lo que cambia de perspectiva del narrador, lo que le pone el narrador, el dato duro de lo que se está contando, o la experiencia que subyace debajo, con todo lo que se omite, todo lo que se omite también. Bueno, ahí me remitís automáticamente me fui a Gabriela Cabezón Cámara con Las aventuras de la China Iron, claro, que cuenta el Martín Fierro desde la China, y es otra cosa, nada que ver. Nada que ver, totalmente diferente. Parte de un texto canónico, de un texto que está dominado por hombres, y ella totalmente agarra y dice, bueno, vamos a poner, ¿por qué se invisibilizó a la mujer en la gauchesca? Bueno, vamos a laburar con eso. Eso me parece operaciones de escritura. Claro. Y bueno, en Bolaño pasa mucho eso. Él está, además que como que es, si lo tuviera que etiquetar, lo etiquetaría como el escritor de los poetas, porque en la mayoría de sus historias hay poetas buscando escritores, o contándote los trucos de los escritores, o escritores en el exilio, o escritores charlando sobre literatura. Vos lees un cuento de Bolaño y ponele que sos alguien que nunca tuviste acceso a la literatura, y tu primer cuento que lees es el de Bolaño. Bueno, ya sabes que existe un Walsh, que va a existir un Cortázar, que va a existir un autor determinado, entonces vos ya con eso
podés empezar a armar como un mapa de lectura y decir, bueno, che, ¿por qué Totalmente, me está nombrando? claro. Este fue exiliado político, ¿qué se está omitiendo? Bueno, a mí me parece interesante, me parece que lo más interesante de la literatura es esto, primero. Abrir puertas. Abrir puertas, charlar, de construir los textos, ponerlo su contexto también, el que fue creado, y después, a veces para mí son puntapié de ingreso a la obra de autor. Qué sé yo me puse a ver la biografía de Bolaño, empecé con este cuento que lo veo siempre, pero nada, cada cosa que descubro de él me invita a meterme en bodoques que me van a llevar capaz que un mes estar leyéndolo. Es como meterme en problemas por cuestiones de tiempo, pero bueno, es apasionante. Realmente al que le gusta la literatura o esto de decir, bueno, ellos van persiguiendo la eterna juventud. Hay como siempre una conexión entre los personajes de Bolaño, que son jóvenes, que tienen vitalidad para curtir de alguna manera la bohemia de una época, o como una imagen de escritor que no sé si ya existe tanto, más bukowskiana, más de reviente, más de vivir al borde, y después hay como un desencanto, cuando ese escritor ya se vuelve o un jerarca, o se volvió viejo, o dejó de producir, y es como, si se quiere, hace como la analogía entre el desencanto del escritor con el desencanto de la vida. Entonces empiezan ahí, generalmente los personajes de Bolaño ronda eso, también le pasa con los del exilio. Está siempre esa sensación de los personajes, che, ¿por qué no volví antes a mi país? ¿Por qué no fui a buscar a mi hijo? ¿Por qué no fui a jugármela? ¿Y por qué no me quedé? ¿Por qué me escapé? Me parece que también eso atraviesa todos los textos y que son grandes temas que todavía no tienen, para mí no tienen respuesta, porque no hay como un lado, o hay una verdad absoluta. La otra vez estaba leyendo La llamada de Leila Guerriero, Tremendo. que es un libro que, bueno, a mí me voló la cabeza como el testimonio de una mujer que estuvo torturada, violada, la hicieron partícipe del secuestro de Astiz, fue exiliada en España, cómo a veces la señalaban, ¿por qué sobreviviste qué hiciste para sobrevivir? Pero podemos hablar de esa novela si querés, pero en otro episodio. Vamos a hablar obviamente en otro episodio. Porque te la seguiría, pero ya no podemos porque no. Se nos fue todo. Se nos fue absolutamente todo. Pero si querés, cuando quieras, o el año que viene, vamos por la llamada de Leila Guerrero. Gracias. Bueno, recomendamos a Bolaño. Sí. Ingresan a toda su literatura, miren a Sensini, no hagan trampa en los concursos, y si se hagan traten de que no se den cuenta el jurado porque lo van a echar. Y la ventaja que tiene es que después uno cuando está del otro lado del mostrador es jurado y se da cuenta cuando están trampeando también. Así que le mandamos un saludo a todos los lectores, gracias por los mensajes y lean a Bolaño y gracias por el espacio. Nicolás